Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Amén. El Señor ha sido bueno. Damos gracias por cada una de nuestras familias y en especial por haber honrado a nuestras madres en su día, comprobando lo que es agradable al Señor, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que el mundo hace en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice: despiértate tú que duermes y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias, Señor. Iniciamos esta semana con nuestra serie Metamorfosis Total de Nuestro Ser. Hoy, acompáñenos a la visita que tuvo nuestro Señor Jesucristo de un maestro de Israel en el libro de Juan 3, versículos del 1 al 11. Nicodemo pertenecía a la secta de los fariseos, así que debemos detenernos un momento para considerar cuáles eran sus características principales. Si queremos tener una idea de cuál era la forma de pensar de este hombre, los fariseos eran la secta religiosa más numerosa y respetada del judaísmo en los días de Jesús. Fundamentalmente creían que la salvación debían ganarla por medio de las obras, observando rigurosamente la ley. Sin embargo, a pesar de que pretendían cumplir la ley, la realidad es que habían sustituido la palabra de Dios por sus propias tradiciones y se conformaban con un cumplimiento meramente externo. Así que, aunque la palabra fariseo significa puro, separado, esta pureza solo era externa, por lo que en muchas ocasiones el Señor los acusó de hipocresía, exhibicionismo y de tener una actitud de santurrona superioridad sobre el resto de las personas. Pero un principal entre los judíos, Nicodemo, no era un fariseo del montón, sino que era una persona de reconocida reputación dentro del judaísmo de esos días.
Él era miembro del Sanedrín, la corte suprema de los judíos. Además, Jesús dijo de él que era maestro de Israel. Si había alguien entre los judíos del que se pudiera esperar que conociera la voluntad de Dios para el hombre, este debería haber sido Nicodemo. Sin embargo, a través de la conversación con Jesús, vemos sus tremendas dificultades para comprender las verdades espirituales que le intentaba enseñar. Este vino de noche, y desde el momento en que Jesús entró en el templo y se enfrentó con los mercaderes y cambistas, reivindicando su autoridad mesiánica sobre el templo, se había ganado la oposición de los líderes judíos. Así que cuando Nicodemo fue a ver a Jesús y lo reconoció como maestro, sin duda estaba dando un gran paso. Podemos imaginarnos la cantidad de prejuicios que tuvo que superar este anciano miembro del Sanedrín para reconocer a un Galileo, sin formación en las escuelas de los rabinos de Jerusalén, como un maestro enviado de Dios, y venir a consultarle sobre temas espirituales de máxima importancia. Todo esto tenía que ser muy comprometido para él. Así que no es de extrañar que tal vez por esto eligió la noche para no ser visto por sus compañeros del Sanedrín cuando fue a ver a Jesús. Porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Nicodemo había hecho una deducción lógica. Las señales que Jesús había evidenciado con claridad que Dios estaba con él, y parece ser que esta conclusión era compartida también por otros, puesto que dice sabemos, incluyendo también a otros fariseos o miembros del Sanedrín. En cualquier caso, esto es interesante porque aquí había un fariseo al que las señales que Jesús hacía le resultaban convincentes. ¿Qué diferencia con aquellos otros fariseos que después de haber visto innumerables milagros de Jesús, todavía le seguían pidiendo otra señal? El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nuestro texto dice que respondió Jesús y le dijo, pero realmente Nicodemo no había hecho ninguna pregunta. Una vez más el Señor estaba viendo el corazón de este fariseo y contestando a su inquietud más profunda: ¿cómo puedo entrar en el reino de Dios? En su respuesta, Jesús fue directamente a la clave del asunto. El hombre en su estado actual no puede salvarse por sí mismo, tal como creían los fariseos, sino que le hace falta una nueva naturaleza. La idea de nacer de nuevo encerraba mucho más de lo que Nicodemo pensó en un principio. Por su contestación vemos que él solo entendió nacer otra vez, pero no alcanzó a ver que en las palabras de Jesús estaba también implícita la idea de nacer de un modo diferente, de otra naturaleza. El Señor tuvo que dedicar tiempo a explicarle que si nacía de la misma manera que la primera vez, todo acabaría siendo igual al final. Era necesaria una nueva naturaleza. El que no naciere del agua y del Espíritu. El Señor explicó el camino que todos los hombres, no solo Nicodemo, debe seguir para nacer de nuevo, del agua y del Espíritu. ¿Pero qué quiso decir con esto? Así que el Señor le estaba recordando a Nicodemo que para nacer de nuevo debía cambiar el concepto que como fariseo tenía de sí mismo y aceptar el diagnóstico divino de que él era un hombre pecador que necesitaba arrepentirse si quería estar preparado para la venida del Mesías y su reino. Pero el arrepentimiento por sí solo no es suficiente. Juan mismo enseñó que su bautismo para arrepentimiento solo era un paso previo para prepararse para la venida del Mesías, y que solo él, cuando viniera, completaría la obra por medio del bautismo en el Espíritu. Por lo tanto, Nicodemo y todos nosotros debemos arrepentirnos y creer en Jesús si queremos entrar en el reino de Dios. Por lo tanto, mientras que el arrepentimiento es algo que nosotros debemos hacer, el nacer del Espíritu es algo que solo puede hacer Cristo en nosotros. Él es el que bautiza con el Espíritu Santo.
Este nacimiento del Espíritu tiene que ver con la regeneración, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Señor. Solo el Espíritu de Dios puede operar en el hombre este cambio radical que nos convierte en hijo de Dios. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Nicodemo debía dejar de confiar en que sus propios esfuerzos podían cambiar su naturaleza pecaminosa. Esto era imposible. Amado amigo, ¿has nacido de nuevo? Ven, acércate a Cristo, acéptalo como tu Salvador personal y sé lleno del Espíritu Santo de Dios. Amén. Dejaste el cielo por salvarme, me viniste a rescatar. Mi transgresión tú perdonaste, nada nos separará. Majestuoso su nombre, majestuoso su nombre, el nombre de Jesús vive. Majestuoso su nombre, nada se iguala a él. Majestuoso su nombre, no hay otro nombre. Majestuoso su nombre, no hay otro nombre. Ah.